Ya chicos, comenzamos entonces una nueva clase de ciencias naturales. La clase anterior, bueno, estuvimos hablando de los niveles de organización de la materia viva, ¿ya? Eso fue de eso se trataba la clase anterior. Hablábamos de que la célula era la parte inicial, posteriormente venía un tejido, un órgano, un sistema y un organismo, ¿ya? Nosotros nos tomamos de esta última parte del organismo para poder hablar ahora de un nuevo contenido que son las cadenas tróficas. Dentro de un ecosistema, ya sea acuático, terrestre, aéreo, siempre vamos nosotros a encontrar muchos organismos que van a estar insertos ahí. Pueden ser organismos vivos como peces, animales, microanimales, humanos, mamíferos, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la parte de las plantas, que también son organismos vivos, las microalgas también, ¿ya? Y todo en un ecosistema va a tener que tener interacción. Así que hoy día vamos a ver lo que son las cadenas tróficas, o también se llaman cadenas alimentarias. Ahora bien, la finalidad que tiene esta cadena trófica o alimentaria, y ahí tenemos el objetivo de analizar el concepto de cadena trófica, siempre va a ser que establecer la relación que haya en el ecosistema, la relación que pueda haber entre ellos. Ahora bien, dice acá, en todo ecosistema, dice que corresponde a la agrupación de elementos bióticos y abióticos. Cuando hablemos de elementos bióticos, todo lo que yo les mencioné, son los animales, son las plantas, las algas, microalgas, etc. Y cuando yo hable de factor abiótico, va a ser toda la escenografía que yo voy a tener en un lugar. Por ejemplo, si yo digo, voy a analizar el humedal de Tres Puentes, para eso yo tengo que ver los animales que están viviendo allí en ese lugar, va a ser un factor biótico. Ahora, por ejemplo, hay distintos tipos de aves. Si yo analizo una muestra de agua, voy a encontrar microalgas. Y si yo me voy a las condiciones abióticas, van a ser el escenario, la escenografía de este lugar, de lo que no está vivo. Por ejemplo, lo que no está vivo en el humedal sería el agua, la luz, la temperatura del agua, del ambiente, la presión también, la salinidad del agua, una roca, un tipo de roca que pueda haber allí, y a eso yo todo le voy a llamar factor abiótico. Ahora bien, el factor abiótico va a incidir de forma directa sobre los organismos bióticos, sobre lo vivo. Por ejemplo, si yo en un lugar tengo una temperatura muy elevada, o sea que a lo mejor antes no se daba esa condición, y este organismo que a lo mejor no está acostumbrado a esta temperatura alta, lo más probable es que muera. ¿Por qué? Porque ese factor que es abiótico lo está afectando de forma negativa. Los factores abióticos han ido cambiando durante el tiempo, ¿ya? Con el calentamiento global tenemos sobre todo alta temperatura. Y como hemos visto ahora último en las noticias, el factor lluvia, que es el agua, y eso se da por las presiones, afecta igual, sobre todo a los santiaguinos que a lo mejor no están acostumbrados a tanta agua, y a lo mejor algunos ecosistemas terrestres de allí tampoco. ¿Ya? Así que afecta a lo mejor de forma positiva, yo creo que más positiva que negativa. El factor agua, porque es muy poca el agua que igual está cayendo en cuanto a precipitaciones anuales. Ahora bien, cuando yo hable de ecosistema, entonces siempre me voy a referir al lugar. En Chile tenemos una diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, ¿tenemos desierto en Chile? Sí. ¿En qué regiones o lugares que ustedes ubiquen? Desierto de Atacama. Tocopilla, Iquique, todo eso es desierto. No hay nada, nada de nada. Igual si hay especies bióticas como algunos cactus y esas suculentas que también podemos encontrar, pero en algunos lugares específicos no hay nada de nada. Ecosistema, por ejemplo, tenemos un clima lluvioso y medio tropical en Valdivia. Es súper boscoso, es húmedo, sale el sol, hace calor, hace frío, llueve, así. Tenemos nosotros también algo súper helado, que es donde estamos en realidad, y la Antártica chilena, donde ahí tenemos bajas temperaturas, hay organismos que viven en esas circunstancias.
Y tenemos la parte que es como más equilibrada, un poquito más caluroso y que sería como entre la octava, la novena, por ahí, la séptima, octava y novena región de Chile. Ahora bien, nosotros aquí vamos a ir analizando el flujo de materia que va a ocurrir dentro de un ecosistema. Para eso vamos a ver las cadenas tróficas y las tramas también tróficas. ¿Ya? Todos estos ecosistemas tienen que estar en equilibrio. ¿Y qué ocurre cuando se rompe el equilibrio? Lamentablemente es porque algún organismo se exterminó completamente o bien bajó su natalidad y eso es por algún factor. Puede ser la mano del hombre porque ahora el hombre ha extinto muchas especies, tanto vegetales como animales. Y eso es cierto, es por a veces un tema comercial, industrial, etc. Y de vivienda también se han a lo mejor extinto muchos bosques también por el tema de aumento de la población, por lo tanto necesitamos vivienda y ahí se corta todo. Así que esa es la idea, tener un flujo y este flujo de energía y de materia tiene que ser equilibrado. Así que esto vamos a ir analizando. Primero que todo, aquí tenemos igual parte de la organización que yo les comentaba, quedamos en un organismo, un individuo solito de una especie. Este individuo tiene familia, por supuesto, y su familia es de la misma especie, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra familia, son todos humanos, ¿cierto? Interaccionan en un lugar determinado. Lo mismo ocurre con este conejo, a lo mejor tiene familia de conejos muchos, y eso sería una población. Para seguir entonces, posteriormente, estas poblaciones que van a ser distintas, no solamente hay un individuo en un ecosistema, un tipo de especie, tenemos varias, van a tener que ocupar un lugar determinado. Y a eso nosotros le vamos a llamar comunidad. Esta comunidad entonces vamos a tener distintas especies interaccionando, como aparece aquí en esta selva o sabana, creo. Hay elefantes, hay jirafas, esos chiquititos, ya no me acuerdo cómo se llaman, esos cafés, pero entre ellos se respetan, comparten el recurso, comparten el espacio, el territorio. Algunos se portan súper bien, no tienen mayor complejidad, pero hay otros que son más salvajes, compiten por comida, compiten por una hembra y a veces son de la misma especie, incluso se llegan a matar, ¿ya? Y son más salvajes para poder sobrevivir. En este caso, el más fuerte va a sobrevivir, ya en la comunidad. Y ahí tenemos más bien, bueno, lo que yo le acabo de explicar, que es un individuo, un organismo de una sola especie, la población, la familia en este caso de ese individuo, y la comunidad son distintas especies interaccionando entre sí, utilizando el mismo lugar. Y esto es importante, así que esta definición vamos a trabajar, ¿cierto?, acerca de esta, de las cadenas alimentarias. Esto es bueno, igual que ustedes lo puedan ir copiando, si es que así quieren. Tenemos acá, más bien la cadena alimentaria nos va a indicar hacia dónde va a circular la energía. ¿Ya? Eso hay que considerar en esta definición. No nos indica la cadena alimentaria quién se come a quién. Si ustedes lo ven por ese lado, también puede ser. Pero la flecha específicamente nos va a indicar hacia dónde va a ir la energía de este animal. ¿Ya? Eso nos indica entonces el flujo de energía, cómo va a traspasarse de un individuo a otro. Ahora bien, en el traspaso de energía de un individuo a otro, siempre va a haber una cantidad de energía que se va a disipar, ¿cierto?, en forma de calor, o bien una cantidad de energía que se va a perder. No toda la energía se aprovecha. Por ejemplo, nosotros cuando comemos un pollo, para hacerlo más simple, comemos este pollo, pero nos comemos solamente la parte de la musculatura. Pero no nos comemos el cuero, las plumas del pollo, no nos comemos los huesos, y esto igual es energía. Entonces esa energía prácticamente nosotros la perdemos. ¿Se fijan? Ahí tenemos una cantidad de energía que en realidad no se va a utilizar. Partiendo por este ejemplo, tenemos ahí principalmente productores, que ahora vamos a ir viendo cuál va siendo el nivel de organización de esta cadena.
tenemos unos microorganismos que comen productores, ellos son herbívoros, tenemos un pececito pequeñito que aparece allí, y la foca que se alimenta de este pez, y finalmente en esta cadena tenemos una orca. La orca es súper asesina, ella come de todo, incluso hasta mata buzos, personas que van al mar, ¿cierto?, con estos trajes, y ella no alcanza a percibir que son humanos y se los come también, pensando de que a lo mejor es un similar que ella está matando. Este delfín es súper asesino, es un delfín. Entonces, para indicar de qué se tratan las cadenas alimentarias, tenemos que decir que indica el traspaso de materia y de energía. Eso nos va a indicar la flecha, ¿ya? Cada flecha nos va a indicar esa relación. Y esto tiene que darse, como yo les comentaba, porque tiene que haber un equilibrio. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, si yo de esta cadena que aparece allí, yo saco, por ejemplo, la orca, la elimino de esta cadena? Lo más probable, ¿cierto?, es que posteriormente haya mucha natalidad de focas, porque no va a haber nadie que se coma las focas. Y en ese ecosistema, que al parecer es marino, va a haber un desequilibrio de energía. Vamos a tener muchas focas y ellas van a ser como las que van a dominar prácticamente ese último nivel de la cadena. Por lo tanto, ese ecosistema estaría totalmente desequilibrado. Ahí no habría para nada equilibrio. Por lo tanto, es importante, de hecho, hay científicos que se encargan de estudiar esta área para que haya control de la natalidad de estos organismos, haya un equilibrio, ¿cierto?, en las especies que están naciendo, algunas que están en peligro de extinción. Y el humano acá juega un papel fundamental en la extinción, ya en la extinción de algunos animales. ¿Por qué? Porque el humano, bueno, igual en algunos lugares ha extinto varias especies. Especies que son endémicas de Chile, por ejemplo, propias de nuestro país, y por la caza o por el pelaje que pueda tener este animal, se ha hecho un abuso de caza y se vende, se exporta, y de eso ha provocado un desequilibrio. Por ejemplo, nosotros acá tenemos como animal que se puede utilizar la piel, el puma. En Chile tenemos unos pumas hermosos, preciosos, que a lo mejor no son de tamaño tan pequeño. Y estos igual están en peligro de extinción. En algunos parques sí se ha tratado de cubrir esa parte, protegiéndolos, ¿cierto? De hecho está penado por la ley cazarlos, pero también hay algunas personas que sí lo hacen. Entonces ahí rompemos el equilibrio. Lamentablemente el humano, como les digo, sí puede lograr que una cadena alimentaria trófica sí rompa el equilibrio, ¿ya? Y esto es súper riesgoso, porque el puma, ¿qué come? ¿Qué puede comer un puma? Animales pequeños, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, en nuestra parte de cordillera, cercano a Torres del Paine, de Natales, ¿qué animales pequeños tenemos? ¿Hay conejos? Sí. Liebres. ¿Qué otra cosa me dijo usted? Ah, liebres, ya. Liebres, conejos. Por lo tanto, va a haber un crecimiento excesivo a lo mejor de esos animales. Se fijan, y vamos a tener que exterminarlo porque nadie se los va a venir a comer. Entonces ahí tenemos un desequilibrio importante. Armadillo, creo que he visto que hay en varias estancias, hay sobre una natalidad excesiva de armadillos, por ejemplo. Y a ellos igual alguien tiene que comérselo, tiene que matarlos, cazarlos y comérselo. Pero eso no se da de forma natural, por lo tanto el hombre ahora que ha hecho, ha puesto trampas para eliminar eso, porque de alguna forma rompe el ecosistema, rompe el equilibrio energético. Así que todo esto debería estar de alguna forma equilibrado. Tenemos distintos tipos de ecosistemas, ¿ya? Yo les mencionaba, la parte acuática puede ser a la orilla de un lago, de un charco, un humedal, ya ese sector sería un ecosistema.
Hay un flujo de energía ahí que va fluctuando, ¿ya? En el humedal. Si nos vamos a la orilla de playa, en la parte del estrecho, a lo mejor nosotros no veamos a simple vista qué organismos andan viviendo por ahí. Pero si nos ponemos a analizar un poquito más, vamos en la noche, a lo mejor en la mañana, donde no andan tantas personas, a lo mejor podemos encontrar algo vivo que ande por ahí, aunque sea pequeñito, de menor tamaño. E incluso una vez se puede encontrar ahí en la orilla de la parte del estrecho pingüinos. Es normal ver un pingüino por ahí. Ahora bien, acá tenemos el flujo de energía. Este esquema nos indica, ¿cierto?, cómo se van a llamar nuestros organismos. Ya, vamos a empezar. Toda energía siempre va a provenir del Sol. Ya, el Sol va a ser la principal fuente de energía para que se dé dentro de un ecosistema. Vamos a partir por los primeros que aparecen allí, que son los productores. Los productores son las plantas. ¿Ya? Seguido a esto, el número 2, ahí también no solamente tenemos plantas los productores, tenemos microalgas, como yo les comentaba, plantas chiquititas, herbáceas con flor, con fruto, ornamentales, musgo, etc. Después viene el eslabón número 2. En este segundo eslabón significa que la energía desde los productores, que es la principal fuente de energía y es la que mayor se produce, va a traspasarse al eslabón siguiente. Los consumidores primarios van a ser los herbívoros. Así que ustedes le ponen ahí consumidores primarios y abajito le ponen herbívoros. Los herbívoros comen solamente plantas. Y son, como yo les comentaba al comienzo, son más bien pasivos. Ellos los herbívoros no tienen una relación con sus pares como tan agresiva, ¿cierto? Son súper pasivos, comen pasto, son rumiantes. Ejemplo de consumidores primarios, herbívoros, podemos tener ahí, aparece un grillo en la imagen, podemos tener algunos insectos, otros herbívoros como la vaca, el caballo, que es súper común para nosotros. También tenemos la cebra, que bueno, no es parte de los animales de Chile. Tenemos ñandú, tenemos, ¿qué más? Cebra, caballo, vacas. Y en realidad todo lo que se alimente, las ovejas también son herbívoras. Tenemos todo este tipo de animal que son súper pasivos en actitud. Ellos pueden convivir con las aves de lo más bien. Un ave puede estar cerca de ella y no le va a afectar en absolutamente nada, porque ellas no se la van a comer. Y se fijan, aquí hay unas flechas que van hacia arriba y hacia abajo, significa que una cantidad de energía acá, de un eslabón a otro, se va a perder. ¿Ya? Entonces los herbívoros tienen que alimentar, o sea, alguien tiene que comerse a los herbívoros, y la energía entonces se va a traspasar al al tercer eslabón de nuestra cadena alimentaria. En los consumidores secundarios, ya que sería el tercero, estos van a ser los carnívoros. Los carnívoros se van a comer a los herbívoros, ya al consumidor primario. Por lo tanto, los consumidores secundarios, como van a tener que cazar, nosotros vamos, ¿cierto?, al supermercado, compramos la carne, o a una carnicería, nosotros no andamos cazando, ya eso pasó, pero de la prehistoria. Ahora nosotros, ¿cierto?, somos súper cómodos, pero igual de igual forma comemos carne. Pero nosotros no entramos en esta categoría. Pero sí entra el puma, el león, el tigre, que son animales que tienen que cazar. Tienen que cazar y tienen una actitud súper agresiva ante la presa, en este caso, igual hay una víbora, unas serpientes que igual son súper agresivas. Ellas envuelven y tratan, son súper estratégicas, esperan el momento para poder atacar. ¿Cierto? Para que no se den cuenta que van a ir a comerse a ese animalito que está allí, a lo mejor tomando agua, está descansando, y van al acecho en este caso, para poder comer. Despedazan, ¿cierto? Son agresivas, como yo les comentaba, ocupan sus dientes, sus garras,
Y están ellos preparados para esto fisiológicamente, para comer carne cruda y alimentarse de esto, y así ellos consiguen su energía, de esta forma. Acá aparece un roedor, ya el roedor también come a lo mejor algunos insectos que forman parte igual de herbívoros, así que igual forma parte de los carnívoros. Y avanzamos, ¿cierto? También aquí hay una cantidad de energía que se va a disipar en forma de calor, que son las flechas que van hacia arriba y hacia abajo. Y después tenemos los consumidores terciarios. Estos consumidores terciarios van a ser los omnívoros, ¿ya? Los omnívoros van a comer carne, van a comer consumidores primarios, van a comer productores. Por lo tanto, ellos se comen a todos. Nosotros sí entramos en esta categoría de consumidores terciarios. El consumidor terciario entonces come todo hacia abajo. Ejemplo de consumidor terciario, nosotros los humanos. Los cerdos también comen carne y comen plantas, por ejemplo. Comen zanahoria, lechugas, cosas medias descompuestas que a veces puedan estar, y ellos se alimentan de todo eso. Y acá hay un consumidor cuaternario, pero en esta imagen no está. De todas formas, igual lo voy a incorporar aquí en el pizarrón para que ustedes, ¿cierto?, lo anoten. Tendríamos aquí en el último consumidor cuaternario. El cuaternario van a ser los carroñeros. ¿Ya? Ese sería el último antes de los descomponedores. Consumidores, después de los terciarios vendrían los cuaternarios. ¿Ya? Y el consumidor cuaternario en realidad es súper cómodo. ¿Ya? De hecho, yo lo considero un poquito flojo, porque él va a comer lo que quedó, el resto, los residuos. ¿Ya? El otro comió toda la musculatura a lo mejor de un animal, y el consumidor cuaternario va a ir a las sobras. Ejemplo de este animal carroñero van a ser los buitres y las hienas, por ejemplo. Animales que ven una presa, ¿cierto? Y la presa está muerta, ya no le queda mucha carne porque casi todos comieron de ahí. Y viene esta ave, por ejemplo, son algunas aves medias negritas, como que siempre dicen, llaman a la muerte, pero es porque hay algo muerto por ahí. Y cuando, ¿cómo? Cuervos, pueden ser los buitres, o también, como nombre común, le llaman los jotes, ya que son unas aves negras. Y significa que por ahí a lo mejor hay un lobo de mar que está en descomposición y sale un olor horrible cuando eso ocurre. Cuando hay un consumidor, ¿cierto?, terciario por ahí o secundario muerto. La carroña entonces viene a comer lo que va quedando. Dentro de eso va quedando poca carne, ¿cierto? Le va quedando poca carne, a lo mejor ya está un poco descompuesta o bien descompuesta, sale un olor putrefacto y él sigue comiendo de eso, ya se alimenta de eso. Y ahí igual va a quedar un resto, un residuo, y ese residuo pueden ser cuero, puede ser plumas, nervios, etcétera, que ninguno de todos lo aprovechó porque es duro a lo mejor al paladar y todo eso, entonces no se va a aprovechar. El pelaje, el cuero, los huesos, las sobras del carroñero se las van a comer o las van a transformar en materia orgánica ¿cierto?, para que nuevamente vuelva a la tierra los descomponedores. Los descomponedores hacen una función fundamental acá porque no nos podemos acumular, por ejemplo, en un ecosistema de animales muertos. ¿Ya? Esto tiene que transformarse. Y para que esto ocurra, hay bacterias que se encargan de realizar la descomposición. Bacterias que descomponen cierto nitrógeno, ¿ya? Parte de carbono también. Y la idea es que esto nuevamente pueda llegar a la tierra. Hay algunos animalitos que son súper pequeñitos, insectos, que también hacen esta actividad. Cuando uno levanta una piedra o bien un madero, ¿cierto?, que está en el patio,
y uno levanta y siempre encuentra chanchitos de tierra. Ellos igual son descomponedores. Ellos van transformando todo el residuo en materia orgánica para que vuelva a la tierra. Hay otros bichitos, bueno, son las lombrices también de tierra que se encargan de descomponer. Otro ejemplo de descomponedores podemos encontrar unos que son negros, que ya no recuerdo cómo se llaman, que son súper pequeños, unos insectos súper pequeños, y se encargan de realizar esto. Por lo tanto, todo este proceso finalmente llega nuevamente a la Tierra el recurso en cuanto a la energía. Y de esta forma vamos teniendo nosotros un equilibrio en el ecosistema independiente cual sea. Si yo elimino de acá los productores, por ejemplo, o elimino acá el eslabón de los consumidores secundarios, que serían los carnívoros, ya va a haber desequilibrio. No voy a tener, ¿cierto?, todo esto funcionando como debería ser, por lo tanto la natalidad de algunos va a aumentar, y a lo mejor este que se alimenta del carnívoro, el consumidor terciario, que son los omnívoros, a lo mejor ellos no tengan alimento, van a tener que buscar otro recurso, van a tener que bajar aquí en la cadena para poder alimentarse. Por eso es tan importante, como yo les comentaba, el equilibrio, que haya equilibrio durante este proceso. Ya. Y aquí